Bueno, entonces muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Vamos a desarrollar en este espacio el CIPAS número 2, correspondiente a la tarea 2, es decir, el último CIPAS de esta tarea, es el último encuentro que vamos a tener para la tarea. Y la idea es que hoy podamos ver las proposiciones categóricas y además podamos hablar, digamos que con un poco más de propiedad, ya de lo que vendrían siendo los ejercicios de la tarea, y aparte de esos ejercicios de la tarea, digamos que podamos hablar del cuadro de oposición y de lo que vendrían siendo las proposiciones contradictorias, ¿listo? Que vendrían siendo nuestras contradictorias, nuestras contrarias, nuestras subcontrarias, y digamos que y las subalternas, que son como los tipos de proposiciones que vamos a encontrar a partir de ese cuadro de oposición. La idea es que hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a empezar con unos ejercicios, entonces voy a poner unos ejercicios, un par, así muy sencillos como para recordar, y tan pronto terminamos ejercicios, vemos unos aspectos ahí un poco teóricos, y luego terminamos también con unos ejercicios de aplicación. Entonces, pues la idea es que ustedes participen de gran manera. Bueno, voy a empezar a compartir entonces mi pantalla, y de esa manera vamos a poder dar inicio a los ejercicios. Listo. Vamos a partir de aquí. Por favor, me dicen si ya se ve. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Porque se me sale. Es aquí donde vamos a empezar. Listo. Entonces, vamos a practicar primero, muy también dirigido, digamos, hacia lo que hicimos en el anterior CIPAS, que lo desarrollamos el sábado, en donde tocamos los ejercicios 1 y 2, es decir, en donde hablamos de los cuantificadores y empezamos a darle ciertas características a las proposiciones categóricas, digamos que muy relacionado con lo que es el ejercicio 1 y 2 de la guía. Entonces, vamos a escribir el ejercicio. Vamos a empezar con lo siguiente. A continuación, ustedes, estimados estudiantes, encontrarán una pareja de argumentos que están incompletos para el desarrollo de este ejercicio. Digamos que tenemos un espacio, luego viene el enunciado: las personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. En el segundo, tenemos otro argumento que es: joven de 17 años es mayor de edad. A partir de la pareja de argumentos incompletos digamos que hemos seleccionado, debemos desarrollar los siguientes ítems. Primero, vamos a completar el argumento con el cuantificador adecuado, de tal manera que sea verdadero. ¿Dónde ponerse? Segundo, no aplica para la actividad de evaluación final, para el reto. El micrófono, no sé quién tiene el micrófono abierto. El segundo, definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Y el tercero, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal, afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial, afirmativo, negativo. Entonces, si es universal o si es existencial, y si es afirmativo o negativo. Quiero que por favor dejen sus respuestas en este momento en el chat para poderlos leer.
Ok, listo. No solamente se queden con identificar cuál es el tipo de cuantificador, recuerden que tenemos otros puntos también por completar. Bueno, tenemos ahí algunas respuestas, como, no sé, acá Natalia dice algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID. En el caso de, no sé cómo se pronuncia, Jair, algunas personas pone para el primer caso, para el primer argumento, y todo joven para su segunda respuesta. Liz pone, algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID y ningún joven de 17 años es mayor de edad. Yair, sí, ese particular afirmativo. Es que se ha generado un poco de duda, pienso yo, a partir de la web entre particular y existencial, pero estamos hablando de lo mismo, ¿listo? Es decir, de lo que no es universal, de tomar solamente unos elementos de todo el conjunto, de unos elementos, digamos, solamente unos elementos cumplen la condición. Tenemos a Wendy, algunas personas tienen el esquema completo de vacunación. El joven de 17 años es mayor de edad. Eso del joven me suena como a si fuera un cuantificador único, pero no es. Ningún joven de 17 años es mayor. Listo. Entonces, vamos a avanzar. Vamos, Lisbey. Hola Lisbey, buenas noches. ¿Escuchan? Yo creo que sí. Bueno, entonces, la respuesta a nuestro ejercicio va a estar dada por lo siguiente. En el primero vamos a tener el cuantificador alguno, vamos a tener un cuantificador que es existencial y nos va a quedar algo así como que algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19, como quisiéramos que fueran todos, pero sabemos que no es así. Entonces recuerden que aquí, a diferencia del ejercicio que estábamos haciendo en nuestra tarea anterior, aquí sí evaluamos las proposiciones, es decir, ya le estamos aplicando un carácter de verdad a partir de lo que nos pasa. Entonces, la simbología del argumento, ¿qué vendría siendo? Existen algunas personas X, ¿cierto? Tal que X tienen las vacunas completas contra el COVID-19. ¿Y de qué manera lo vamos a poner? Pues ya conocemos esta simbología. Entonces, este viene siendo mi cuantificador existencial que pertenece a un conjunto U, ¿cierto? Y ahora tenemos pues que X tiene las vacunas completas contra el COVID-19. En un momento, por favor, le doy ingreso a las personas. Bueno, ahora tenemos el caso, digamos en este caso tendríamos un tipo de cuantificador que es existencial y que es afirmativo. Ya para el otro argumento, que es para la otra proposición categórica que viene siendo joven de 17 años mayor, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner el cuantificador ningún. ¿Listo? Entonces, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Cualquiera de las otras opciones es incorrecta. Es decir, no podemos pensar en que aquí tenemos un cuantificador único. No sé si están viendo mi cursor o no lo están viendo. Ahora sí. Sí, sí se ve. Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces, este ningún, pues digamos que me obliga a pensar que ninguno de los otros cuantificadores va a funcionar. Es decir, no va a funcionar ni el existencial único y tampoco vamos a tener, digamos que un universal. Bueno, en la simbología del argumento, para ningún joven X, ¿cierto? Tal que X de 17 años es mayor de edad, es decir, tal que un joven, ¿cierto? Eso viene siendo X, de 17 años es mayor de edad. Y recuerden que en este caso la negación, ¿cierto? Se la ponemos a la condición. No la ponemos aquí, eso lo vimos en la web, sino que se la ponemos a la condición. Entonces vamos a tener como para todo X, que pertenece al conjunto U, ¿cierto? Pues que X, estos elementos X, no cumplen con la condición de 17 años es mayor de edad. Y Profe, tengo una pregunta. Dime quién está hablando. Carol. Carol.
Buenas noches para todos, profe. Tengo una pregunta ahí donde haces tú la proposición lógica. En vez de la U, ¿se puede utilizar la A? Puedes Hacerle referencia. puedes utilizar el que quieras, Carol, Ok. digamos porque ahí nos devolvemos un poco a esto de que los conjuntos, ¿te acuerdas? Los Sí, nombrábamos con letras mayúsculas. sí, Entonces, pues las que más se utilizan como la A y la U, pero si tú dices, no, quiero poner la C de Carol, la J de Yadir, la pero P, es válido que se utilice la A. claro, claro que sí. Tú pusiste la A, o sea, tu Sí, duda es si te quedó bien el trabajo. sí. No, sí, sí, no, no hay problema que utilices la A. Listo. Ok, A menos de gracias. que exista como en el ejercicio, de pronto, imagínate si desde, perdón, si desde el comienzo aparece en algún lado ya delimitado el tipo de conjunto. Entonces te dicen el conjunto M formado por, sí, en ese caso, pues no puedes poner ahí otra letra que no sea la M, sí. Pero mientras no esté, Perfecto. digamos, ya de manera específica como la letra con la que se va a nombrar el conjunto, pues puedes utilizar la que quieras, no hay ningún Y problema. si no se utiliza la U. Y si no se utiliza la U, es que digamos que esa U ya es como cuando vas a hacer los ángulos en trigonometría y dices alfa, beta y gamma, sí, ya como que uno sabe que esos son, pero puedes utilizar cualquier otra. Nadie dice que un ángulo T no funcione, sí, solo que no se usa mucho. Entonces ya esto es un poco como común, o como si se utilizara la X para las variables o las incógnitas, ¿sí? Pero si utilizas la A, también está bien. Recuerda que en la web utilizamos como ejemplo la A, el conjunto era A. Bueno, Sí. continúo. Bueno, estas proposiciones categóricas, como lo que acabamos, digamos que de caracterizar, a estas proposiciones a las que acabamos de darles un valor cuantificable, ¿cierto? Por eso llaman categóricas, eso lo vimos en la web y en el CIPAS anterior, pues tienen una estructura. Esa estructura que tiene, digamos que es muy sencilla, pero aunque parezca raro, muchos se están equivocando en la cópula, por ejemplo. Uno les dice, pilas es el verbo, pero terminan asociando inclusive aspectos negativos de ese mismo verbo. Entonces es como no hace, no realiza, la negación no hace parte de la cópula. La cópula es solamente el verbo, por ejemplo. Esa corrección la hice muchas veces en la retroalimentación de los foros y pues si usted está dentro de esos, pues tenga en cuenta lo que le estoy diciendo, solamente el verbo. No sé quién es CA, por favor, puede apagar el micrófono, no sé, o quién tiene su micrófono abierto. Bueno, entonces continúo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Digamos que con esto vamos a tener un cuantificador muy similar a lo que acabamos de hacer hace un rato. Entonces, ¿qué nos va a dar? La cantidad, ¿cierto? Lo cuantificable, es decir, vamos a asignar un valor y pues tenemos ya los que hemos trabajado todo este tiempo, todo, alguno, ninguno, en fin. Vamos a tener un sujeto y es de la persona o del elemento del que se habla. Entonces, digamos que no se compliquen mucho en hablar de la clase. Si de pronto le quieren dar este tipo de término técnico, está bien, pero en realidad es de quién se habla, ¿listo? De quién se habla en la proposición. Así como la cópula, pues también puede llamarse cualidad, pero en realidad es el verbo. Entonces puede ser son, eran, pero pues ustedes conocen muchísimos verbos y cualquiera puede asociarse a una proposición categórica. Y ya el resto, pues es nuestro complemento, es lo que por allá en nuestras clases de lengua castellana de hace unos buenos años nos enseñaban era el predicado. ¿Listo? De alguna manera, lo que va a formar el predicado va a estar como elemento diferenciador a estas tres cosas, es decir, va a ser totalmente diferente a de lo que se habla, al verbo o a lo que me está dando la cantidad dentro de la proposición. Entonces, de alguna manera, ese carácter de negación del que yo les hablaba va más con el predicado que con la cópula. Es decir, la cópula no puede ser no eran, eran. Ya la negación va con lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice? Pues que no era. ¿Sí? Pilas ahí con eso. Entonces, ahora miren, vamos a hablar de lo siguiente.
Voy a poner aquí, perdonen un poco, voy a quitar un poco el cursor para poder mover esto que me deja ver. Y ahora sí, algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Entonces, el cuantificador va a ser algunas, la cópula será tienen. Ya sabemos que es un cuantificador existencial afirmativo. Y pues vamos a ver aquí otros elementos, ¿no? Algunas personas no tienen las vacunas completas contra el COVID-19, eso vendría siendo con un existencial negativo. Con un universal afirmativo, vendrían siendo todas las personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19, con un universal negativo. Todas las personas no tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Ahora, en este último ejemplo, recuerden, tienen, sigue siendo la cópula. Tienen, sigue siendo la cópula. Tienen, sigue siendo, no le ponga la negación a la cópula. Bueno, continúo. Entonces, no sé, preguntémosle un poco a María Gabriela. Hola María Gabriela, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ok. María Gabriela, cuéntanos un poquito del cuadro de oposición. ¿Qué entendiste en esa web? ¿Cómo vas con el trabajo? ¿Bien? Bien, bien, profe. Pues no lo he terminado todavía, porque pues estaba esperando a ver si los ejercicios me quedan bien para empezar a hacer el video. Pues me falta solo el ejercicio 3 y el 4. Ok. Háblanos un poco de ese cuadro de oposición, por favor. ¿Qué fue lo que entendiste de lo que nosotros hablamos en la web con la profe Nauri? Bueno, pues lo que entendí es que el cuadro tiene pues las contradictorias. Entonces hay 4 tipos de ¿cómo decirlo? 4 tipos de como de declaraciones. Entonces, cada declaración hace pues referencia a un, como, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo, una proposición, ¿sí? Entonces, pues, el universal afirmativo nos habla que todo lo S pues, es igual a P, más o menos, ¿sí? O sea, todo lo que sea referente a una... no sé cómo decirlo, profe, a una proposición, pues es igual a la otra, ¿sí? Es que igual, todo es igual, todo S es P, ¿sí? Entonces. Ok, bueno, ahí ya te vas adelantando un montón, pero muy bien. No sé, ¿qué otra cosa le puedes complementar? Por ejemplo, Brian. Hola, buenas noches, Brian. De pronto, Daniel. Yo pienso que los hombres están un poco más tímidos que nosotros. Profe, la mera verdad, estoy colocando atención al CIPAS ahora porque al primero no podía asistir, entonces lo que le diga es pura mentira. Bueno, Daniel, listo, por lo menos eres franco en eso. Bien. Bien, pero sí hay que participar sin miedo. Sin miedo al éxito. ¿Qué tal, Jair? Buenas noches. ¿Es Jair o es Jair? Jair. Jair, como que no puede hablar. Es Jair. Ok. Ok, entonces tenemos el mismo problema porque a mí todo el mundo me dice Jadir. Listo. Bueno, Jair, no sé si puedas prender el micrófono, de pronto hablarnos un poquito de lo que entendiste respecto al cuadro de oposición, si no lo puedes hacer. Ok. Ahí está Lisbey. Según las proposiciones que nos den, podemos relacionarlas y determinar su relación según la información del cuadro. Muy bien, Lisbey. Bueno, ¿alguna idea que también nos pueda aportar
No sé, preguntémosle a Natalia Gómez. Hola, Natalia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Más o menos porque estoy un poco atrasada, todavía no logro entender muy bien. Y como no creo que me haya ido bien en la anterior. Ay, no sé, Bueno, Natalia, pues aprovecho perdón. para decirte que eh, no te me vayas a desanimar. Y lo mismo para todos los que vean la grabación o para los que tengan algún tipo de inconveniente. Lo importante es que se esfuercen. Yo trato de abrir todos los espacios posibles para aclarar las dudas, para dar un poco más de tiempo si es necesario, bueno, en fin, pero que no se me vayan como a desligar del curso, porque a veces si uno empieza así como que no muy bien, de pronto no entiende algunas cosas, como que se pierde el interés y es lo que no quiero. No quiero que se me vayan a desanimar ni nada de eso. Entonces te felicito por estar en el CIPA. Y Pero entiendo que el cuadro es dependiendo de las afirmaciones, si se dan tanto en cantidad como calidad, ¿sí? Y dependiendo de eso, una afirma y no, no contradice, es que no he logrado entender bien. Qué pena. listo, mira. Entonces, dentro de lo que me están escribiendo en el chat también hay cosas muy interesantes. Pilas con esto. Si nosotros, digamos que tenemos que tratar de relacionar esto con lo que estábamos haciendo anteriormente, podríamos decir lo siguiente. Podemos decir que ya no vamos a tener una sola proposición. Vamos a partir de ahí. Ahora vamos a tener, de alguna manera, que relacionar proposiciones. Al relacionar esas proposiciones, es decir, ya en plural, nosotros vamos a tener dos proposiciones y las vamos a relacionar. Dentro de esa relación, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar cantidad y cualidad. Recuerden que la cantidad ya no lo da lo que hemos estado hablando, es decir, esta cantidad va asociada, muy asociada con lo que es universal o con lo que es particular o existencial, ¿cierto? Mientras que en el lado de la cualidad vamos a acercarnos a que sean afirmativas o a que sean negativas. Aquí lo importante es entender que a cada una de estas letras le vamos a asignar una de estas relaciones, es decir, este cuadro de oposición está formado por las 4 vocales, ¿cierto? Y cada una de ellas representa un tipo de proposición, es decir, solamente podemos encontrar proposiciones universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas o particulares negativas. Aquí vamos a poner, digamos, en esta región del cuadro van a estar todas las que son universales afirmativas, aquí todas las que son universales negativas, ¿cierto? Particular afirmativa y particular negativa. Ya vamos a ver qué es eso de contradictorias, alternas, ¿listo? Pero hasta ahí espero que sea claro. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a tener las proposiciones que son contradictorias. Es de las primeras que vamos a hablar. Si todavía, digamos que no tienen apuntes de esto, si todavía está el desarrollo de la guía en Veremos, por favor tomen apuntes para que lo puedan hacer, porque el último punto se trata de esto. Bueno, digamos que dos proposiciones son contradictorias cuando no pueden ser de manera simultánea, digamos, cuando las dos no pueden ser o cumplir con una condición de manera simultánea, es decir, cuando las dos no pueden ser verdaderas y cuando pues tampoco pueden ser falsas al mismo tiempo de manera simultánea. Es decir, que siempre vamos a encontrar que si una es verdadera, la otra es falsa y que se puede dar lo contrario, puede ser viceversa, puede ser que si una es falsa, la otra es verdadera. Digamos que esa ley se conoce, digamos, como la fórmula lógica del principio de la no contradicción. Vamos a poner estas dos proposiciones como ejemplo. La P será todos los países tienen una ciudad capital y la Q, algunos países tienen una ciudad capital. De inicio, pues reconocemos que o todos los países tienen una ciudad capital o algunos países. No podemos tener todos y algunos al tiempo. Eso nos va a decir que son contradictorias. ¿Hasta ahí bien? ¿Recuerdan que era la E?
¿Qué era la E? ¿Me lo recuerdan, por favor? Lidis está que se habla. Adelante, por favor. Buenas noches. La E es universal, negativa. Universal negativa, dice Lidis. Vamos a mirar si es cierto. Universal negativa. Muy bien, por eso ubicamos aquí una de las proposiciones. Digamos que en ese caso, ¿cuál es la que debemos ubicar ahí? Liz, continúa. La Q. La Q, ¿será? No, porque todos los países tienen una capital, ¿no? Bien, bien. Ay, ya estoy entendiendo. ¿Contraria? Entonces, perdóname, ¿quién estaba hablando? Ya se me fue. Karen León, Yo. qué pena, profe, ¿sería una contraria? Entonces, tenemos una sí, digamos son contradictorias, pero ¿por qué estamos pintándolo de esa manera? Mira, todos los países tienen una ciudad capital y miren la Q, algunos países tienen una ciudad capital y si nos vamos aquí, se supone que la E es para un universal que es negativo y la I para un particular afirmativo. Entonces, ¿por qué los ubicamos de esa manera? ¿Quién podría dar una respuesta alrededor de eso? Porque si en la P estás diciendo que todos los países tienen una ciudad capital, pues la contradicción es Q porque algunos países tienen una ciudad capital. Esto no es, se está contradiciendo la una con la otra. Muy bien, Carol. Es así. Es así. Bien dijimos que no podemos tener las dos siendo correctas. Entonces, pues esa que nosotros tenemos aquí arriba, que en realidad parece que no es una universal negativa, pues si la que tenemos aquí abajo se está cumpliendo, funciona, pues esta obligatoriamente no funciona. Lo tenemos planteado desde aquí. Eso es lo que las hace contradictorias. De pronto en el dibujo no es tan evidente, podría ser inclusive más evidente solamente pensarlo de manera lógica en el argumento, y es que o todos los países tienen o algunos países tienen, no se pueden dar las dos cosas, y tampoco podrían no existir las dos o que las dos fueran falsas, ¿sí? Así que tendríamos que escoger una. En el momento en que escogemos una, la otra se vuelve una negación. Bien. Tenemos ahora proposiciones contrarias. Digamos que podemos decir que dos proposiciones son contrarias cuando no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Digamos que a partir de ese argumento podemos plantear estas dos. P puede ser todos los países tienen una ciudad capital, nuevamente, y Q, ningún país tiene una ciudad capital. Revisemos a ver. Dice, si una es verdadera, la otra es falsa, pero si una es falsa, también la otra puede serlo. Tenemos solamente esas opciones, ¿listo? Lo que no puede pasar en esta es que las dos sean verdaderas, es decir, no puede ser que todos los países tienen una ciudad capital y que también sea verdadero que ningún país tiene una ciudad capital. Eso no funciona muy bien, ¿cierto? Pero sí puede ser que una de estas se cumpla y la otra no. Ahora miremos que las dos no se cumplan, que sean falsas, es decir, también puede pasar. Cuando yo diga todos los países tienen una ciudad capital, que eso sea falso, pues va muy de la mano con ningún país tiene una ciudad capital. ¿Cierto que sí? ¿Hasta ahí bien o hay alguna pregunta? Listo, continúo. Ahora tenemos las que llamamos las proposiciones subcontrarias. Digamos que dos proposiciones son subcontrarias. Digamos que cuando no pueden ser simultáneamente falsas. En el caso anterior no podíamos, en el caso anterior no podían ser simultáneamente verdaderas, en este simplemente las caracterizamos como que no pueden ser simultáneamente falsas. Quiere decir que si una es falsa, la otra es verdadera o viceversa, pero que si una es verdadera, la otra puede ser verdadera. Entonces digamos que viene siendo como el reflejo de la que teníamos en el ejemplo inmediatamente anterior, es decir, las contrarias.
Este podría ser un ejemplo. Por lo general, cuando tenemos esas subcontrarias, en muchas ocasiones y no en todas, se utiliza el mismo cuantificador. Entonces, algunos deportistas son de alto rendimiento, algunos deportistas no son de alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que no se puede dar? Que las dos sean falsas. Las demás opciones se pueden dar. Si una es verdadera, algunos deportistas son de alto rendimiento. Si eso es verdadero, pues resulta falso que algunos deportistas no son de alto rendimiento. Puede ser al contrario, o las dos pueden ser verdaderas. Como pueden ser que algunos sean de alto rendimiento, también se puede dar que algunos no sean de alto rendimiento. Entonces, digamos que dentro de esos argumentos es en donde ustedes deben escoger el tipo de proposición categórica que tenemos. ¿Okay? Y ahora tenemos las proposiciones que son subalternas. En estas que son subalternas, digamos que vamos a pensar que dos proposiciones son subalternas. Si la que llamamos universal, pues ya sabemos que vamos a tener una proposición universal, es verdadera, y si la proposición universal es verdadera, la particular también lo es. Si la particular es falsa, también lo es la universal. Pero esa proposición universal puede ser falsa y la proposición particular, en cambio, verdadera. Lo que es verdad de algunos puede ser lo de todos. Es en realidad este último pedacito el que podría resumirlos, lo que son las subalternas. Un ejemplo que podemos dar es este. Todos deportistas son de alto rendimiento, vendría siendo mi proposición P, y algunos deportistas son de alto rendimiento. Entonces la primera viene siendo un ejemplo de lo que estamos llamando la universal. ¿Listo? Si la universal es verdadera, entonces estaríamos hablando de todos los deportistas. La particular también lo es, estaríamos hablando de la proposición Q. Algunos deportistas son de alto rendimiento. Esa es la relación que podemos encontrar entre las dos, es decir, podemos decir que son subalternas. Ahora, ¿qué es lo que se propone en la guía y lo que vamos a proponer para este ejercicio con el que espero terminar el CIPAS? Primero vamos a identificar la clasificación de cada proposición. Luego vamos a diligenciar el cuadro de clasificación de las proposiciones. Vamos a organizar los datos en el cuadro de oposición y vamos a concluir qué clase de proposiciones son P y Q. Entonces, esas 4 cosas son las que voy a plantear a continuación. Voy a poner un ejemplo. Tengo por ahí un documento de Word para poder hacer algunos ejercicios, pero pues esa es la idea. Entonces, este es el primer ejemplo, pero los quiero invitar a que se tomen un par de minutos e intenten desarrollar esto que está aquí para estas 2 proposiciones. Es decir, que puedan identificar la clasificación, diligenciar el cuadro de clasificación, organizar los datos y concluir qué tipo de relación tiene. ¿Listo? Para eso voy a dar, no sé, 3 minutos y por favor pueden escribirlo en el chat, las respuestas. Por ahí ya van llegando las respuestas. Ya Jair nos está respondiendo en el chat. Tenemos otros estudiantes también escribiendo. Entonces, los invito a que todos, por favor, intenten dar su respuesta y su solución. No importa que no sea correcta.
Bueno, siguen escribiendo las respuestas, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, quién tiene la razón y quién de pronto ha cometido un pequeñísimo error. Sería contradictoria, dice Liz al final. Bueno, entonces la primera es todos los estudiantes presentan la tarea. Esa es la proposición P. Lo primero que le vamos a hacer es aplicarle este cuadro que teníamos hace unas diapositivas en donde identificamos cuantificador, término sujeto, llamémoslo sujeto, y la cópula, además del término o predicado. Entonces, cuantificador todos, qué juicio sacaron con imagen y toda la cosa. Cuantificador todos, término o sujeto los estudiantes, la cópula presentan y el término o predicado la tarea 1. Listo. Ahora, ¿qué clasificación de la proposición? La proposición es tipo A, entonces es universal afirmativa, ¿cierto? Todo S es P, decía, ¿quién era que decía? Ya se me olvidó, Gabriela tal vez, hace un rato. Entonces, cuantificador universal, ese viene siendo el carácter de valor, es decir, la cantidad, y la cualidad pues va a ser afirmativa. Entonces, tipo A. Y ahora vamos a ver la segunda. La segunda, algunos estudiantes no presentan la tarea 1. Entonces, también asignamos cada uno de los elementos de la estructura a la proposición. Entonces, este no presentan, recuerde que no lo vamos a colocar nosotros de esa manera, y en el ejemplo aparece así, pero solamente quiero que pongan presentan. ¿Listo? Y vamos a ver que la clasificación de Q viene siendo una proposición de tipo O, es decir, un particular negativo, y y sería pues existencial negativa. Entonces, algunos S no son P, de esa manera pues es un cuantificador particular o cualidad negativa. Tenemos una que va a ser tipo A, tenemos una que va a ser tipo O, muchos tienen por ahí la respuesta bien, Lisbeth, Lidis, bien, bueno, muchos lo respondieron de manera correcta, y vamos a tener aquí entonces nuestro cuadrito, y a partir de eso, entonces vamos a decir que las dos son contrarias. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contrarias. Otro ejemplo, para que por favor en un par de minutos lo puedan poner en el chat. Vamos a dar 2 minuticos también para que puedan dar resolución a este ejercicio en el chat.
Bueno, listo. Entonces le vamos a pedir el favor, de pronto, no sé, ¿qué tal Luisa? Hola Luisa. Luisa. Bueno, parece que Luisa no quiere participar. Entonces le vamos a pedir el favor a María Gabriela. ¿María Gabriela sigue entre nosotros o no? Sí, profe. Hola María Gabriela, ayúdanos por favor con la solución de este ejercicio. ¿Cómo te fue con él? Pues, profe, pues yo pienso que es E y Ok, vamos a mirar. Tú me vas diciendo a ver qué tal. Yo voy pasando las diapositivas y tú me vas ayudando. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí nuestro cuadro. Por favor, ayúdame con la estructura de este. A ver. bueno, profe, sería... Ahí se me perdió la fotico de... No, digamos, primero a llenar el cuadrito, como cuál es el cuantificador, cuál es el Sí, sujeto. profe, pero pues el ejercicio, no me acuerdo del... De la proposición. Sí, de... Ajá. Ahí ¿Me está. dejas tomarle un...? Ninguna Acá. película de Ya, listo, profe, ya lo vi. Listo. Ninguna es el cuantificador. Ninguna, bien. Película es el término sujeto. Bien. La cópula es y romántica el término predicado. Ok. Bien. Entonces, aquí vamos a tener bien por ese lado. Ahora para esta. Ah, bueno, y entonces, ¿cuál le asignamos de esas? ¿Cuál le asignaste? La E. Entonces, La universal negativo. es universal negativa. Listo. Ahora la Q. Por favor, ayúdame con el cuadrito. La Q sería en el cuantificador algunas, en el término sujeto, películas, en la cópula son y el término predicado es románticas. Muy bien. ¿Y qué le asignaste de este cuadrito? ¿Qué tipo de proposición tienes ahí? Sí, el particular afirmativo. El particular afirmativo. Entonces, me dijiste particular afirmativo, quiere decir que tenemos tipo I y el anterior era universal negativo. Entonces, te quedó bien, María Gabriela, muy bien. Y ahora, de acuerdo con el esquema, pues lo que vamos a tener, ¿qué es? ¿Son qué? Contradictorias, ¿listo? Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el razonamiento inductivo y deductivo. Por favor, no sé, Lidis, cuéntanos un poco alrededor de eso, ¿qué entendiste en la web? Buenas noches, sí, señor. En la del ejercicio 4. Sí, ¿qué es un razonamiento inductivo y qué es un razonamiento deductivo? Pues lo que yo entendí en el deductivo es que para que una afirmación sea pues así deductiva, tienen que ser las premisas afirmativas para que la conclusión tiene que dar afirmativa en el deductivo. Y en el inductivo, pues las premisas pueden ser verdaderas o falsas, o si las dos son verdaderas, la conclusión igualmente puede ser falsa, pero también hay posibilidad de que sea verdadera. Ahí toca como intuir cuál es, si es verdadera o es falsa, la conclusión. Es lo que yo entendí de esos razonamientos. Ok, muchas gracias, Lidis. Carol, ¿algo que quieras agregar?
El razonamiento deductivo es que la premisa mayor y la menor son universales. Y a partir de esa premisa se concluye como la forma de particularizarlo, de decirlo. Ok. Bueno, entonces vamos. Profe, una pregunta. O sea, yo entiendo más que el tema del razonamiento es como el resultado de algo, ¿o estoy mal? Digamos que sí, ese razonamiento, y si Daniel, gracias Carlos y Daniel, si Daniel lo piensas como de una manera cotidiana, cuando uno dice razone o la razón, digamos si es la forma en la que uno estructura para alcanzar la conclusión, que es lo que aparece en la diapositiva. Todo el tiempo uno dice razone, ¿sí? Y razone es como piense un poquito en ese paso a paso o en esa estructura que le va a permitir llegar a una conclusión. Esos dos tipos de razonamiento, digamos que dentro de lo que dicen nuestras compañeras, gran parte es correcto y cierto. Yo los invito de pronto a que lo tomen de una manera un poco más sencilla y tiene que ver con lo siguiente, y es que en el deductivo nosotros vamos a partir de lo general, eso inclusive lo mencionaba la profe Nauri en la conferencia, partimos de lo general para llegar a lo particular. Entonces, de alguna manera estamos buscando la validez. Y lo inductivo empieza en lo particular para llegar a lo general. Es decir, vamos a tener, digamos que una relación un poco más directa con lo que viene siendo la probabilidad. ¿Cuál es un ejemplo de lo deductivo? Las plantas se alimentan del sol, las rosas son plantas, por lo tanto, las rosas se alimentan del sol. Es decir, tienen una validez. Ahora, en el inductivo podemos tener el lunes llovió toda la mañana, el martes llovió toda la tarde, el miércoles lloverá todo el día. Miren que el inductivo es muy hacia las ciencias. En las ciencias, por lo general, se toman, digamos que ciertas características de un caso particular, se evalúan esas características, se plantean unas teorías, se hacen ciertas prácticas, se toman ciertas medidas y se relacionan y digamos que se pone como una validez, unas hipótesis y de pronto después de esas hipótesis uno piensa que todos los demás elementos de un conjunto mayor se pueden comportar así. Por ejemplo, lo que tuvimos con el COVID. No, que el COVID tiene estas características, el virus se comporta así, y digamos que lo particularizamos y dijimos, listo, esto es el COVID y entonces estas son las vacunas y funciona de la siguiente manera. Y después, entonces llegó que la variante no sé qué, que la variante sí se más. Entonces nos dimos cuenta que ese COVID al que le habíamos apuntado al inicio era solamente un elemento de varios tipos de COVID a los que nos íbamos a enfrentar. Pero miren que las vacunas, de alguna manera, fueron desarrolladas pensando en llegar a lo general, desde lo particular que fue el primer tipo de COVID que se enfrentó hasta lo general que han sido pues no sé cuántas mutaciones, variaciones y demás que haya tenido el virus. No sé, Galileo por allá en el siglo XV, tratando de calcular la velocidad de los cuerpos que caen y de caracterizarlos. Y entonces, si después de eso miramos los trabajos de Newton y vemos lo de la gravedad, decimos la gravedad en la Tierra 9.8, pero después nos dimos cuenta que la gravedad dependía del tamaño de los planetas o de los objetos, entonces al final tenemos que la gravedad en la Luna es un sexto que el de la Tierra y tenemos gravedad en los distintos planetas con distintos valores, pero pensamos que en todos los planetas y además en todo el universo la gravedad funciona igual que aquí. Entonces lo hicimos primero particular y luego digamos que tratamos de hacerlo general. Eso es lo que lo convierte en inductivo. Entonces, vamos a tener un ejercicio, un primer ejercicio. Entonces, voy a tener el argumento. El día de hoy, Marta comió dulces y le duele el estómago. También Teresa comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si comes dulces te dolerá el estómago. Pues ahí ya lo podemos empezar a escribir, aunque la premisa 1, Marta comió dulces y le duele el estómago. La segunda premisa es, Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Y la conclusión, ¿cuál va a ser? Si comes dulces te dolerá el estómago. En este caso lo estamos haciendo inductivo, ¿por qué? Porque estamos pasando ¿de qué? De lo particular
A lo general. De lo específico a lo general. Sí, señora, sí, señora. Muy válido. Argumentación o justificación. El argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia, esto es algo muy particular, lo que le pasó a Marta y luego lo que le pasó a Teresa, y entonces ya pensamos que eso le va a pasar a todo el mundo. Muy fácil, digamos, reconocer ese inductivo. ¿Listo? Argumento. En mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor en toda la casa. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Primera premisa, en mi habitación hace calor. Segunda premisa, en la habitación de mi hermano hace calor. Y la conclusión, hace calor en toda la casa. Tipo de razonamiento inductivo. Miremos otro. Miremos ese. Se me presenta la siguiente situación. En el restaurante al que siempre voy a almorzar, ofrecen en su menú todos los viernes la bandeja paisa. Entonces, decidí que el siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. ¿De qué creen ustedes que estamos hablando ahí? Deductivo. Karen dice deductivo. ¿Qué opinarán los demás compañeros? Muy bien, Karen, gracias. Igual, profe, deductivo. Yo también opino deductivo. Lo mismo. Ok. ¿Listo? Ahí yo tengo una pregunta, profe. Ahí, pues, o sea, sí, o sea, el razonamiento es deductivo, pero según el razonamiento deductivo, o sea, es un caso en particular, ¿no? ¿Jair estaba hablando? No, Daniel. Daniel, hola Daniel. Tú dices que es deductivo, perdóname, me enredé un poco y me perdí en lo que me decías. Entonces... O sea, sí, con respecto al ejercicio que estamos viendo, o sea, dicen que es razonamiento deductivo. Y pues, o sea, yo me estoy basando también es con respecto a la webconferencia de la vez pasada, del 12, que decían que el razonamiento deductivo parte de un principio general, o sea, me imagino que acá es comer que todos todos los los viernes frijoles. bandeja paisa. Bandeja. Y pues la conclusión es, o sea, ahí es donde me enredo, porque si la conclusión es un caso en particular, o sea, ¿sería un caso en especial o ahí es donde estoy perdido? Sí, Profe, digamos, dime. entiendo que sí es deductivo porque pues la bandeja paisa como lleva frijoles, al señor no le gustan los frijoles, por eso es deductivo, porque tiene un fin, la conclusión. ¿Sí? ¿Es así? Es así, y mira que lo que dice Daniel también funciona, porque mira que en la conclusión, digamos que tenemos esa parte de el viernes no va a ir, ¿sí? Digamos que es de una manera muy particular, muy singular, hacia allá va a ir la conclusión. ¿Por qué no va a ir? O sea, la conclusión es que no va a ir a almorzar. Ya, digamos que el argumento va con lo que dice la compañera y es, bueno, si no le gusta la bandeja paisa y partimos de lo general, que es que todos los viernes hacen bandeja paisa, pues la conclusión es algo particular, que es que no va a ir. ¿Sí me entiendes? Sí, Daniel. Es decir, en eso tienes razón. Y en esa parte de la web está así, está bien. Digamos que vamos de lo general a lo particular. Todos los viernes el restaurante hace bandeja paisa. No me gustan los frijoles. La conclusión, ¿cuál es? Pues no voy a ir a almorzar. No voy a ir yo. O sea, una cosa muy particular. No sé si a eso haces referencia. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias, profe. Listo. Perfecto. A ver qué tal. Antonio, el esposo de María, trabaja como obrero de la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó una pierna. Días más tarde escuchó que Julián también trabaja con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer de un techo. Al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo porque está preocupada por su seguridad y le dice, si trabajas como obrero en la construcción, puedes sufrir un accidente. Esa es muy sencilla, ¿no? Es inductivo. Inductivo, Natalia, muy bien. Entonces, miremos, es inductivo, puesto que María analiza que cada uno de los compañeros
de trabajo de Antonio están sufriendo accidentes y esto la lleva a pensar, es muy probable que cualquiera, incluyendo su marido, pueda sufrir un riesgo laboral o pueda tener un accidente. Estimados estudiantes, con este ejercicio terminamos nuestros IPAs del día de hoy. Espero haber aclarado algunas de sus dudas. Voy a parar la grabación en este momento. Bien.